Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en este lugar. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestras mentes, Señor, que podamos comprender, entender el mensaje oportuno que tienes para tu iglesia, para nosotros, Señor, esta tarde. Que toque nuestro corazón, que podamos atesorarlo, ponerlo en práctica, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Contentos, gozosos en el Señor, hermosas canciones. Gracias, el ministerio de adoración, de alabanza. Hemos cantado la fidelidad de nuestro Dios. Cuando miramos siempre atrás, miramos nuestro pasado no para recordar el pasado, sino para recordar cómo el Señor nos ha levantado, cómo el Señor nos ha sanado y nos ha traído hasta este lugar. Así que vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios y ya estamos en el capítulo 15. Ya estamos en el capítulo 15, nos queda el 16. Y es un gozo en el Señor, yo creo que ha sido de mucha bendición y es de mucha bendición para la iglesia, para todos nosotros. Esta tarde vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 4 en Primera de Corintios, capítulo 15. Y el título de esta parte del estudio es El Evangelio que sostiene, que nos salva, el Evangelio que transforma nuestras vidas. Y mis hermanos, llegamos a este gran capítulo 15, el capítulo de la resurrección. Y después de tratar el apóstol con asuntos carnales, como hemos estado estudiando, el capítulo 1 hasta el 11, y luego con esas realidades espirituales, en los capítulos 12 al 14, donde Él nos habló del Espíritu Santo haciendo morada en nuestras vidas, nos habló de los dones espirituales, nos habló de ese camino más excelente que es el amor. El apóstol llega a este capítulo 15 con el último enemigo, y ese enemigo es la muerte. Yo creo que todos estamos de acuerdo cuando se dice que nada es tan democrático como la muerte, ¿verdad? Porque la muerte nos alcanza a todos. Podemos diferir de talentos, de recursos, de economía, de estatus social, de educación, pero no en la certeza de nuestra mortalidad. Un día todos vamos a pasar por esta experiencia de la muerte. Alguien dijo que la muerte es el gran equalizer de todos los seres humanos. Todos vamos a estar ahí. Y sin embargo, aquí en este capítulo 15, el apóstol, mi hermano, el apóstol Pablo, enfrenta a ese enemigo con la noticia más buena, con la noticia más grande que pueda haber. Y esa noticia es que Jesús ya triunfó. Jesús venció la muerte. Amén. Los versículos 1 al 4 nos establecen, mi hermano, el fundamento. Nos establece esa piedra principal, que es el Evangelio y que hace el Evangelio en nuestras vidas. Yo creo que en un mundo saturado de opiniones sobre la vida después de la muerte, el apóstol, mi hermano, no nos ofrece una teoría, sino que el apóstol nos va a hablar de hechos concretos, de pruebas indubitables. No es un mito consolador, sino el veredicto de Dios que redefine cómo vivimos ahora y cómo Él nos capacita para que tú y yo podamos enfrentar a este enemigo, la muerte. Como diría Spurgeon, un gran predicador, siempre les hablo de este hermano, él dice que el Evangelio no es una especulación,
que la usamos para discutir, sino que el Evangelio es un mensaje para creer. Amén. Cuando vamos, compartimos el Evangelio, mi hermano, no lo hagamos desde esa esfera. No vamos a especular, no vamos a discutir, vamos a declarar la verdad de nuestro Dios. Amén. Así que esta tarde me gustaría compartir con ustedes, mis hermanos, 3 principios espirituales que podemos ver en estos versículos. Y es el deseo de mi corazón, es mi oración que podamos atesorarlo, estos principios en nuestro corazón. Y ellos nos van a ayudar a entender con precisión qué es el Evangelio y qué es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Estos principios que vamos a estudiar, que vamos a reflexionar, nos darán un lugar firme donde estar hoy, mientras esperamos a nuestro Señor. Van a renovar nuestra esperanza frente a la muerte y van a trazar el camino práctico de morir al yo, a nuestra vieja naturaleza, sujetar al viejo yo y resucitar en una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y el primer principio espiritual, mi hermano, es la esencia, el fundamento del Evangelio. Y aquí el apóstol nos habla de 3 hechos de primera importancia. Y vamos a leer en esta oportunidad, en lugar de los versículos 1 y 2 que siempre hacemos, vamos a leer los versículos 3 y 4. La palabra del Señor dice así, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las promesas de nuestro Dios, fiel es nuestro Dios. Y Pablo aquí, mi hermano, dice, primeramente os enseñé lo que recibí. Y esto nos habla que el apóstol no inventó el Evangelio. Nos habla que el apóstol recibió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 12, precisamente nos habla de esto, de la experiencia que el apóstol tuvo con nuestro Señor. Él nos dice que él no recibió, él no aprendió el Evangelio de hombre alguno, sino del mismo Señor Jesucristo. Y la fe cristiana, mi hermano, descansa en hechos indubitables, hechos vivos y fieles, no en una creatividad religiosa ni filosofía humana. ¿Y qué es lo que el Evangelio tiene de primera importancia? El apóstol nos habla de tres cosas, de 3 hechos. Y el primero de ellos nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto es muy importante porque no basta decir que Jesús murió, porque todos admiten que Jesús murió, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, el Evangelio, añade el porqué y nos dice que murió por nuestros pecados. Y aquí, mi hermano, entra la luz de Isaías capítulo 53, versículo 6, donde nos habla que todos nos descarriamos, pero que Jehová cargó el pecado en Él, en nuestro Señor, en el Mesías, de todos nosotros. Y el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, él lo confirma y nos dice, Él mismo, nuestro Señor, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esto nos habla, mi hermano, de este hecho tan grande que Liana nos habló cuando estuvo aquí, nos habla de la justificación. En otras palabras, esa justicia de nuestro Señor que fue imputada en nosotros.
La justificación es por gracia, mediante la fe, porque nuestro Señor Cristo llevó Él nuestra culpa. Amén. En la cruz el Hijo de Dios recibió el juicio que nos correspondía para que nosotros recibiésemos la paz, la vida eterna que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y eso es lo que Eliana mencionó y dijo, este es el gran intercambio. Nuestra culpa sobre Él y su justicia, su paz sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado este gran intercambio? Amén. ¿Verdad? El perdón de nuestros pecados y la justicia de nuestro Dios. Alguien dijo lo siguiente: en la cruz resplandece, dice, la gloria de Dios, su justicia y misericordia, dice, besándose en un mismo acto. Y esto, mi hermano, no es una filosofía, no es un cuento de hadas. Esto es un intercambio, esto es sustitución. Nuestro Señor Jesucristo, Él ocupó, Él tomó ese lugar por nosotros. Y todo esto, nos dice el apóstol, es conforme a las Escrituras. El Evangelio, mi hermano, es promesa cumplida. Hemos estado cantando estas hermosas alabanzas que nos hablan de nuestro fiel, de nuestro Dios, de su fidelidad. Y mi hermano, nuestro Dios es fiel. Y cuando nosotros nos encontramos pasando por dificultades, recordemos siempre que Él cumple sus promesas. Mi hermano, Dios no improvisa la salvación. La palabra de Dios nos dice que Él planificó, que Él profetizó. Pero no solamente nos habla del hecho de que Cristo murió, sino que también de que Cristo fue sepultado. Y la pregunta que quizás te harás esta tarde es, ¿por qué menciona el apóstol la sepultura? ¿Por qué tiene que mencionarla? Y la respuesta es porque certifica, la sepultura, mi hermano, certifica la realidad de la muerte, ¿verdad? Los discípulos, con esas manos temblorosas, envolvieron, dice, el cuerpo, lo acomodaron en la tumba, cerraron la tumba con esta inmensa piedra. Nos habla que no hubo un desmayo, algo, una ilusión colectiva. Nos habla que nuestro Señor Jesucristo murió y murió de verdad. Amén. La exactitud apostólica apunta, mi hermano, a hechos verificables, hechos indubitables. La palabra de Dios nos habla de nombres propios como José de Arimatea, Nicodemo, lugares concretos, una cronología precisa de testigos que son identificables, las mujeres, los discípulos. El cuerpo envuelto en lienzos con grandes cantidades de especies, esa tumba nueva, esa piedra corrida y la custodia misma romana. Mi hermano, descarta ese mito del desmayo. Nuestro Señor no hubiera sobrevivido a la crucifixión, al vendaje de ese mortuorio, ni el encierro, sin cuidado, sin atención alguna. Nuestro Señor Jesús, Él murió, y murió de verdad. Pero no solamente nos habla de la muerte, que Él fue sepultado, sino que también nos habla que nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Resucitó, dice, al tercer día conforme a lo que Dios había prometido. Y mi hermano, quiero decirte esta tarde algo muy importante,
que esto no fue una resucitación. Cuando alguien resucita, resucita para volver a la misma vida, para morir otra vez. Lo que él experimentó fue resurrección, una vida nueva, gloriosa, invencible, eterna. Y esa misma resurrección, mi hermano, tú y yo un día la vamos a experimentar. Amén. Y el Salmos capítulo 16, versículo 10 nos habla de este acontecimiento. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y Oseas capítulo 6, versículo 2, y la señal de Jonás anticipa, mi hermano, el amanecer del tercer día, el amanecer de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es el amén del Padre, mi hermano. Al consumado es del Hijo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, y entregó su Espíritu, en esos momentos se escuchó un amén del Padre. Dios estaba aceptando la obra de Cristo en esos momentos. Y con ello garantiza todo ese paquete, toda esta verdad, toda esta bendición del Evangelio de nuestro Señor. Y aquí está el corazón, hechos históricos con un significado redentor. Nuestro Señor Jesucristo, Él murió, Él vino. Él fue a la cruz para redimirnos, para comprarnos con su sangre preciosa. Y estas no son ideas inventadas, bonitas, sino eventos que cambiaron el mundo. Y sabes qué, mi amigo que nos visitas, puede cambiarte también a ti, hoy, esta tarde. Es el deseo, es mi oración, que el Espíritu Santo esté tocando tu corazón, que tú puedas entender el Evangelio, que hoy vengas a sus pies buscando salvación de tu alma. Así que hemos visto qué es el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace este Evangelio cuando lo recibimos? Y esto nos lleva al segundo principio espiritual, que es el ancla del Evangelio. Recibir, permanecer y perseverar en Él. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2, nos dice lo siguiente. Además, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, dice, en vano. Y en estos dos versículos el apóstol, mi hermano, encadena tres verbos, tres palabras. Recibisteis, firmes, retenéis, a menos que hayas creído en vano. Y aquí, hermano, encontramos la dinámica, el efecto, el poder del Evangelio en el creyente. En primer lugar, el Evangelio se recibe. Y cuando hablamos de recibir, se nos menciona el pasado. Dice, recibisteis. Nos habla del pasado. Y el Evangelio, mi hermano, no es una escalera que tú subes. En otras palabras, el Evangelio no es un periodo en el cual tú tienes que cambiar para recibir la gracia de Dios, sino que el Evangelio es un regalo que te alcanza a ti.
Agustín diría lo siguiente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta descansar, dice, en ti. Ese descanso comienza, mi hermano, recibiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esos momentos. No se trata de mejorar tu vida. No se trata de una dieta espiritual que tienes que llevar a cabo, sino de entregar tu vida tal como estás. Hoy, nos dice la palabra del Señor, hoy es el día de salvación. Pero no solamente se habla de recibir, sino que nos dice también, nos hace estar firmes. Y cuando habla de estar firmes, nos habla el apóstol del presente, dice, en el cual estáis firmes. Y en el Evangelio, mi hermano, tú y yo estamos firmes, amén. A pesar de las circunstancias y de los problemas, de los vientos contrarios que la vida nos puede traer, estamos firmes. Y no en nuestra habilidad, no en nuestra educación, no en nuestras obras, sino en nuestro Señor Jesucristo. Así que el Evangelio es piso seguro, mi hermano, en un mundo resbaladizo. Yo le doy gracias a Dios por su Evangelio. Yo creo que todos nosotros, estamos pasando diferentes pruebas, dificultades, circunstancias. Amén. Anoche nada más experimentamos una pequeña tormenta, vientos. ¿Cuántos pudieron dormir bien? Amén. Yo creo que muchos no pudimos dormir bien. Pero ¿sabes qué? El Evangelio nos mantiene firmes en medio de los vientos y de los problemas. ¿Y sabes por qué? Porque nos da una identidad. Somos hijos amados en nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos a su familia, a la familia espiritual. Porque nos da una condición, porque hemos sido perdonados, mi hermano. La palabra del Señor nos dice que nunca más Él traerá nuestros pecados. Hemos sido perdonados. ¿Y sabes por qué más? Porque hemos recibido el más grande recurso que hombre pueda experimentar. Y ese recurso es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. ¿Te has puesto tú a imaginar que en nosotros, que en tu vida, mora la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, el Espíritu? Y Él nos ayuda, y Él nos anima, y Él nos da de su gracia para fortalecernos. Él nos guía, Él nos conduce, nos dice la palabra de Dios, a toda verdad. Amén. Así que cuando la conciencia te acusa, la cruz responde, mi hermano. Cuando el futuro intimida, la tumba vacía nos asegura, mi hermano. Cuando las circunstancias te tambalean, en Cristo permanecemos, estamos firmes. Amén. Martin Lloyd Jones, él fue un gran predicador, un pastor. Me relaciono mucho con este hermano del siglo XIX, XX, porque él también fue un médico de profesión. Y él decía lo siguiente: el gozo, la alegría cristiana brota de la doctrina. Cuán importante, mi hermano, es estudiar la palabra de Dios.
Lo voy a repetir. El gozo. Hemos hablado de que todos nosotros estamos pasando por dificultades, pero en medio de esas dificultades podemos tener gozo y alegría. Pero ¿sabes qué? Ese gozo del Señor brota de la doctrina, de la palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en Cristo Jesús, el Señor. Así que, si quieres estar firme, si quieres, hermano, permanecer en medio de las tormentas, ven a la palabra. En ella vamos a encontrar todas esas promesas de nuestro Dios. Y nos vamos a dar cuenta que así como Él nos ha ayudado en el pasado, Él nos va a ayudar. Y nos va a mantener firmes en el presente y en el futuro. Amén. Pero no solamente nos habla de recibir, de estar firmes, sino que nos dice que en el Evangelio también, dice, el Evangelio nos está salvando. Y cuando habla de nos está salvando, nos habla de un proceso a los cristianos. Y ese proceso, todos nosotros lo sabemos, que es el proceso de santificación. Dice, por el cual sois salvos si retenéis, si estás verdaderamente en el Evangelio. Y aquí no habla del acto inicial, mi hermano, de la redención, ni nos habla de ese día final también, de la redención de nuestro cuerpo, porque más adelante ya el apóstol nos va a hablar de estos acontecimientos en este capítulo, sino que él nos habla de este proceso presente, este proceso de santificación. En otras palabras, el Evangelio te rescata, mi hermano, del poder del pecado y de una vida sin propósito, de una vida desperdiciada. Qué hermoso, ¿verdad? El Evangelio. Cada vez que tenemos esa tentación de ofender a nuestro Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice que nos salva, nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Dios te enseña a decir no al pecado, a la impiedad. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo te enseña, dice, a aprovechar bien el tiempo, a vivir una vida para la gloria de nuestro Dios. Y cuando llegué aquí, mi hermano, y encontré esta parte donde se menciona que el Evangelio nos ayuda, mi hermano, a vivir una vida con propósito, a no tener esa vida desperdiciada, tocó mi corazón. Yo creo que muchos de nosotros entienden que lejos de Dios, lejos del Evangelio, realmente lo que está pasando con nosotros es desperdiciar nuestra vida. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Es bien interesante. Si no tienes el Evangelio del Señor, si no has entregado tu vida al Cristo del Evangelio, estás desperdiciando tu vida. No importa cuánto dinero tengas en esa cuenta bancaria, no interesa cuánta educación, cuántos bienes puedas estar acumulando aquí, en este mundo, sin Cristo. No hay valor. Estás desperdiciando tu vida. Amén. Si retenéis, dice,
a menos que hayas creído en vano. Y aquí, hermano, el apóstol no amenaza la seguridad del que es verdaderamente cristiano, del que es verdaderamente de Cristo, sino por el contrario. Lo que él está haciendo aquí, como hace en muchas otras cartas, nos está advirtiendo contra una fe superficial, contra una fe meramente verbal, sin frutos ni perseverancia. La fe genuina, mi hermano, produce un amor a nuestro Dios y permanece, ¿verdad? La fe genuina transforma nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, dice, mis discípulos. La fe sola, mi hermano, justifica, no nuestras obras, pero la fe que justifica nunca está sola. En otras palabras, la evidencia de nuestra fe son las obras, una vida transformada. Amén. Yo creo que este concepto está mal entendido o comprendido por muchas personas. Y voy a invitar a mi hermano Anderson a pasar adelante para poder ilustrar lo que a veces muchas personas piensan del Evangelio. Y muchas personas piensan del Evangelio de nuestro Señor de la siguiente manera. Hermano Anderson, deme su mano. La unión, como que si fuera este abrazo o este saludo, ¿verdad? Este apretón de mano. Ahora, hermano Anderson, libérese. ¿Se da cuenta usted? Se habla de una relación en la cual, deme su mano nuevamente, esa persona que está abrazando el Evangelio tiene que estar constantemente apretando, obrando para salvación. Pero la palabra de Dios nos habla de nuestra fe, ¿verdad? Y la manera como podemos ilustrar realmente el verdadero Evangelio es de la siguiente manera. Hermano Anderson, deme su mano. Ahora, hermano Anderson, imagínense ustedes que yo sea el Señor Jesús. Ustedes saben que esta es una ilustración nada más. Libérese. Él se libera. Está suelto, pero el Señor, su Evangelio, nos mantiene. ¿Se dan cuenta, hermanos? Amén. Y eso es lo que sucede, mi hermano, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor. Lo que el apóstol le está diciendo aquí es, hey, piensen, examina, dice tu corazón, ¿qué tipo de saludo has hecho? Una relación en la cual tienes que tú constantemente estar apretando, obrando, o es una relación en la cual has confiado y que yo te estoy sosteniendo. Eso es lo que está hablando el apóstol. Así que mi hermano, vivamos confiados. Si tú has recibido al Señor Jesucristo de una manera sincera en tu corazón, la palabra de Dios nos dice que Él nos tiene en sus manos
y que nadie podrá separar de las manos de nuestro Dios. Amén. Así que acusa el pasado, recuerda que Cristo murió por tus pecados. Temes el presente, recuerda que en Él estamos firmes. Luchas con hábitos viejos, con pecados antiguos. Recordemos que el Evangelio nos está salvando día a día, que cada día el Señor está haciendo su obra en nosotros. Él está completando, como dice el apóstol en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, esa buena obra que Él empezó, día a día, la está perfeccionando. La gracia que perdona también, mi hermano, transforma nuestras vidas. La misma tumba que se abrió en Jerusalén abre caminos nuevos en tu vida hoy. El Evangelio de nuestro Dios transforma nuestras vidas. Así que el Evangelio nos define, el Evangelio nos ancla, pero Pablo sugiere algo más, mi hermano. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual. Y esto nos habla del ritmo, de la cadencia del Evangelio, que es morir, sepultura, resucitar cada día de nuestras vidas. Nos habla de lo que tú y yo experimentamos día a día. Aunque 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, mi hermano, nos habla de hechos en relación a nuestro Señor Jesucristo, su Evangelio. El Nuevo Testamento nos enseña que esos hechos, esos mismos hechos, marcan el patrón de nuestras vidas en Cristo, del cristiano. Eso es lo que caracteriza realmente la vida de un cristiano. Así que el Evangelio no solo se cree, sino que se encarna en este ritmo espiritual, este ritmo, esta cadencia santa. Nos dice en primer lugar, dice, morir con Cristo. Morir con Cristo. Él habla y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nuestro Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la característica, morir con Cristo cada día. Eso es lo que nuestro Padre espera de nosotros, mi hermano. Algo en nosotros sencillamente no puede seguir viviendo. ¿Sabes cuál es ese algo que no debe seguir viviendo? Nuestro viejo hombre, la carne, ese yo que quiere autonomía, que quiere el control, que quiere la gloria propia, que quiere ese trono de nuestro corazón. Alguien dijo lo siguiente, mi hermano: haz morir el pecado o el pecado te matará. Y el pecado, mi hermano, no va a robar nuestra salvación. Lo que él quiso decir es, el pecado puede o tiene el potencial de arruinar nuestras vidas, aún como hijos de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cristianos que se dejaron dominar por el pecado. Y morir, aunque no lo hemos experimentado, duele, ¿verdad? Duele, asusta. ¿Por qué? Porque hiere el orgullo, porque desnuda realmente quiénes somos nosotros, nuestra autosuficiencia. Pero ¿sabes qué?
es cirugía divina, es cirugía de la gracia de nuestro Dios. El Espíritu nos conduce a decir: Señor, renuncio a mi reino para abrazar tu reino. Amén. Es el deseo, es mi oración, que aquí en la IBE todos nosotros tengamos ese deseo, esa renuncia a nuestra vieja naturaleza. Morir al rencor, perdonando. Cuán difícil se nos hace perdonar, hermano. Hay muchos que están viviendo en rencor, en amargura. Morir a la lujuria, guardando nuestros ojos, especialmente en estos tiempos del Internet. ¿Dónde van tus ojos? ¿Qué páginas estás visitando? Morir a la codicia, siendo generoso, ¿verdad? Sirviendo, ofrendando. Ofrendar, mi hermano, es un privilegio. ¿Sabías tú que Dios no necesita nuestro dinero? Él nos da la oportunidad para bendecirnos, librarnos de la codicia. Morir al reconocimiento humano, mi hermano, buscando la aprobación del Padre, buscando hacer su voluntad. Amén. Morir con Cristo. Pero también dice ser sepultados con Cristo. Este es el ritmo diario que tú y yo vivimos, mi hermano, en nuestras vidas. Aceptar que lo que murió quede muerto. Muchos de nosotros llegamos a un punto que dejamos morir ciertas áreas de nuestras vidas, pero después estamos tristes, como que queremos resucitar a esa parte, ¿verdad? Pablo dice: despojaos del viejo hombre. La sepultura significa, mi hermano, consentir que aquello que el Espíritu crucifica no vuelva nunca más a gobernar nuestras vidas. Pero como dije, es aquí donde a menudo tropezamos. Sentimos la tentación de ir a esa tumba, desenterrar esos viejos pecados, esa vieja naturaleza. La sepultura es un acto de fe, mi hermano. Señor, no resucitaré lo que tú ya mataste. Ese debe ser nuestra oración. Eso debe ser, mi hermano, el lema de nuestras vidas. Señor, gracias por tu Espíritu. Sepultamos esta área de mi vida. Ayúdame a no resucitar, a no visitar, a no desenterrar lo que tú ya mataste. Así que practiquemos, mis hermanos, disciplinas buenas que puedan cerrar esa puerta que nos lleva al pasado a través de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A través de la rendición de cuentas con hermanos maduros que nos ayuden. Desarrollar ciertas experiencias espirituales, como son la lectura y el estudio de la palabra de Dios, la oración. Y sobre todo, mi hermano, hacer un corte radical de esas oportunidades o ocasiones que tienen el potencial de llevarnos a ofender a nuestro Dios. Borrar el contacto, que es tropiezo. Quizás ordenar nuestras finanzas, como les dije. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es el materialismo. Muchas personas
están desperdiciando su vida. Por eso, vivamos en comunión con el pueblo del Señor. Busquemos las oportunidades. Mientras estas puertas se abran, mi hermano, hay la oportunidad para edificación. Y lo hacemos, mi hermano, no para ganar a Dios, ¿verdad? Sino para andar con Él. No estamos haciendo obras para agregar algo a nuestra salvación. No. Dios nos manda a obrar. Porque Él es un Dios santo. Para poder tener comunión íntima con Él. Pero también nos habla de resucitar, mi hermano, con Cristo. Nos habla de una nueva vida, de un nuevo poder, de un nuevo gozo en medio de los problemas. Y en Romanos capítulo 6, versículos 11, el apóstol nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Jesús nos habla de resurrección. Y la resurrección no es solo promesa futura. La resurrección, mi hermano, es una promesa para el presente, donde morimos y enterramos, escúcheme bien. Dios, mi hermano, nos sorprende con un fruto espiritual. Lo voy a poner de otra manera, lo voy a parafrasear. Cuando tú decides enterrar esa área de tu vida que ofende a Dios, de ese lugar, el Señor va a producir fruto espiritual. El carácter de nuestro Señor Jesús. Quizás amor que no tenías, dominio propio que no podías. Y como hemos venido hablando, esa paz en tormentas en las cuales muchas veces te has sentido abatido, mi hermano. En esos lugares es donde el Señor, nuestro Dios, va a levantar estos nuevos frutos de resurrección. El cristianismo, mi hermano, es una vida sobrenatural. No es un mero adiestramiento moral. No es ir al psicólogo, no es ir al consejero para aprender a ser reentrenados y ser más buenos. No, mi hermano. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas y la hace semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco, con gracia constante. No como algunas personas quieren hacer de un momento a otro, de la noche a la mañana. La vida del cristiano es, dice, poco a poco, pero constante, que permanece. Amén. En el hogar, resurrección en paciencia y en servicio. En el trabajo, necesitamos resurrección en integridad y en excelencia. No trabajamos para el hombre, estamos trabajando para Dios. En la iglesia, resurrección en edificación. Que vengamos, mi hermano, con esa expectativa de no solamente ser edificados, sino ¿qué voy a aportar yo? ¿Qué voy a dar yo? Resurrección para servicio, para misión. Estamos pasando una transición. Le damos gracias a Dios por ese regalo tan grande que nos da de tener un local propio. ¿Se han puesto a imaginar esta gran bendición que tenemos? Una iglesia independiente, no tenemos ni un año. Un lugar con un valor de 4.5 millones. El Señor ya nos dio 3 millones. Póngalo de esa manera, hermano. Él ya nos dio 3 millones. Tenemos una misión. Todos nosotros somos llamados
a responder de la misma manera como Él lo hizo por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Se entregó a sí mismo en sacrificio. Podemos hacerlo también nosotros, en sacrificio. Amén. En el sufrimiento, mi hermano, resurrección, en la esperanza. ¿Cuántos problemas tenemos, verdad? Necesitamos un fruto de esperanza, aun cuando la respuesta no llegue, mi hermano. Muchos de nosotros estamos paralizados, no nos podemos mover ni para adelante ni para atrás. Pero ¿sabes qué? En el Evangelio hay resurrección para esperanza. Y no importa la respuesta, podemos vivir confiados. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia con los rostros inclinados, yo estoy más que convencido que el Espíritu Santo está obrando. Él ha tocado tu mente, tu corazón. Y quiero dirigirme primeramente a ti, mi amigo, que nos estás visitando. Y para ti, mi amigo, allá que nos miras a través de la cámara. No se te pide que fabriques una vida nueva. Se te llama a recibir a Cristo crucificado y resucitado. Ven tal como estás. Yo te invito esta tarde. Confiesa tus pecados. Rinde tu vida al señorío de nuestro Señor. Apóyate en Él, en su obra, en lo que Él hizo en la cruz. La palabra de Dios dice, el que a mí viene, no le echo fuera, nos dice el Señor Jesús. Y Él te está invitando. Y Él te dice, hoy es el día de salvación. No necesitas mejorar tu vida para venir a Él. Hazlo hoy, tal como estás. Si el Espíritu ha tocado tu corazón y te ha convencido de pecado, levanta tu mano en señal de aceptación. Yo te invito esta tarde, levanta tu mano y dile, Señor, gracias por ese gran intercambio. Gracias por ocupar ese lugar en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados, mi pasado. Gracias por darme tu justicia. Gracias por darme acceso a Dios. Gracias por hacerme miembro de su familia. Levanta tu mano. Hoy es el día de salvación. Y para ti, mi hermano, que eres creyente y has recibido al Señor Jesucristo ya, pero que quizás te sientas lejos o cansado, quiero decirte, como se dice en términos deportivos, no tires la toalla. ¿Has visto aquí la representación que hemos hecho con mi hermano Anderson? El Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, no te suelta. Vuelve a Él. Vuelve a tu primer amor. Entierra lo que debe quedar en el sepulcro. Da el paso que sabes que debes dar. La resurrección no ha perdido, mi hermano, poder. Es el mismo poder. El mismo poder que levantó al Señor Jesús. Es el poder que nuestro Dios te está ofreciendo, mi hermano, esta tarde, para vivir una vida
como dice el Señor, de triunfo en triunfo. No para vanagloria, de triunfo en triunfo para servirle. Amén. Así que pidamos que el Señor encienda en nosotros, mis hermanos, ibe, amor humilde, odio al pecado, que tengamos esta esperanza viva de la venida de nuestro Señor. Confesemos: Señor, danos lo que nos mandas y manda lo que es tu voluntad, no la nuestra. Que podamos decir: no traemos nada en nuestras manos, nos aferramos a tu cruz, a ti, Señor. Nos sometemos al señorío de Cristo en todo y descansamos en la palabra fiel que no puede fallar. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Ahora voy a invitar a mis hermanos Sugieres pasar adelante y vamos a orar. Tenemos la oportunidad de servirle al Señor con nuestras ofrendas. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar como pueblo de Dios. Y le vamos a decir lo siguiente: Señor Jesús, gracias porque moriste por nuestros pecados. Gracias porque fuiste sepultado y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Haz que este Evangelio sea hoy un fundamento para nuestras vidas, que sea nuestra fuerza, que sea nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vivir. Enséñanos a morir al yo y a enterrar lo que tú has crucificado y a caminar en el poder de tu resurrección. Y como respuesta, Señor, agradecida, presentamos nuestras ofrendas, que lo hacemos con gozo y no por obligación, porque tú amas, Señor, al dador alegre. Recíbela, Señor, como un acto de adoración y servicio. Haznos mayordomos fieles y usa, Señor, estas ofrendas para la extensión de tu Evangelio, la edificación de tu iglesia y la misericordia a nuestros hermanos que están pasando dificultades. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.